Well, once again, here we are, Sunday night, and we're together. Una vez más, aquí estamos, domingo en la noche, y estamos juntos. We're studying the book of Romans. We have now advanced to chapter 9. Estamos estudiando el libro de Romanos y ahora sí hemos avanzado a capítulo 9. Well, chapter 8 was full, wasn't it? Capítulo 8 estaba lleno, ¿verdad? Chapter 8 is probably one of my favorite chapters of the Bible. Creo que capítulo 8 puede ser uno de mis favoritos de la Biblia. I have many favorites, but Tengo- it's one of the favorites. Tengo varios favoritos, pero es uno de ellos. So tonight we're going to continue, and now remember we're coming off of chapter 8. Now we're coming into chapter 9. Ahora recuerden hoy que estamos saliendo del capítulo 8, entrando en capítulo 9. But remember, there's no chapters Pero in this recuerden letter. que es una carta y no tiene capítulos. Okay, so Paul is continuing with the same theme, Entonces Pablo continúa con el mismo tema, but now he strikes a chord of he wishes that his people would have an understanding. pero ahora él dice algo que acerca de que le gustaría que su pueblo tuviera entendimiento también. I think that each one of us kind of has that same feeling about our families and our friends and our loved ones. We wish Yo creo que cada uno de nosotros tenemos el mismo sentir que de nuestras familias, nuestros queridos, que deseamos they would have this revelation, que tuvieran esa revelación también and so that they could be with us and grow in the things of God. para poder estar con nosotros y crecer en las cosas de Dios. But it doesn't happen sometimes. Pero a veces no sucede. Now remember, Paul came out of this group of Hebrews, Recuerden que Pablo salió de ese grupo de hebreos and he's received a revelation. y él recibió una revelación. Now, because of that revelation, he knows he can't go back, Y por causa de esa revelación, él sabe que él no puede regresar. and there's no reconciling the two forms of worship. Y no puede reconciliar las dos formas de adorar. And so he finds himself in this desire, but he knows he can't do anything about it. Se encuentra en ese deseo, pero sabe que no puede hacer nada. I'm going to go close that door real quick while you're, can you speak Spanish for a second? It's too noisy. Okay. Mi intérprete ya se fue, entonces y usted tiene que aguantar a mí. Okay, ya está. Okay. Está muy fuerte. Una frase nada más. La secadora. Bueno, Okay, now what was I talking about? Pablo y su, All right. la revelación no pudo. You know, Claro. it's like you and I. We've come into this revelation. There's no going back. Es como tú y yo hemos entrado en esta revelación y no podemos volver atrás. I mean, you can't find very many churches today that preach new covenant. No encuentras muchas iglesias hoy en día que predican el nuevo pacto. You wish they would, but they don't. Te gustaría, pero no lo hacen. Okay, well let's start. Here we are in chapter 9, verse 1. Vamos a empezar capítulo 9, versículo 1. I'm telling the truth in Christ. Dice Pablo, yo estoy diciendo la verdad en Cristo. I'm not lying. My conscience testifies with me in the Holy Spirit. No estoy mintiendo. Mi conciencia testifica en el Espíritu Santo, dándome testimonio en el Espíritu Santo. That I have great sorrow and unceasing grief in my heart. Que tengo una gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. You know, when I read this, I have this glimpse into Paul's heart. Cuando leo esto, tengo como un vistazo al corazón de Pablo. Many people today will water down the gospel to make it appealing to all people, but it loses its impact. Mucha gente hoy en día hacen aguado el evangelio, como que añaden agua para reducir el impacto.
the truth of the gospel is the truth, and it cannot be changed. Pero la verdad del evangelio es la verdad y no se puede cambiar. And because we, as ministers of this revelation, we cannot add water. We can't water it down. Nosotros no podemos diluirlo. Diluir, ¿está bien? No podemos añadir agua. Diluir. No podemos diluirlo. No podemos porque es el evangelio y incluye todo. If Paul knew that he could, he would, but he doesn't. Si Pablo sabía que era posible y lo había hecho, And he pero no se pudo. carries this grief in his heart Y por eso lleva un dolor en su corazón, for his own countrymen. por su propio paisano. Verse 2, I have great sorrow and unceasing grief in my heart. Dice, tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. For I could wish that I myself was accursed, separated from Christ, for my brethren, my kinsmen, according to the flesh. Porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, mis parientes conforme la carne. Or, in other words, if he could change places with them, he would, but he can't. En otras palabras, él estaba diciendo, si yo pudiera cambiar lugar con ellos, yo lo haría, para que ellos tuvieran la revelación, pero no era posible. Ahí vamos por 9, ¿no? Okay. Sí, estamos en Romanos 9, Yeah, Romanos 9. 1 y 2, 3. Ahora. He wishes he could change places with them. Verse 4. Versículo 4. Now, these brethren that he's talking about is the Israelites. Esos hermanos de que él está hablando son los israelitas. Now, last week we talked about that God, what is it? We see that he foreknew. ¿Qué vimos la semana pasada? Vimos que Dios nos conoció antes, He predestined. nos predestinó, He calls nos llamó or gives an invitation. o da una invitación a nosotros And then we must accept that invitation y luego nosotros tenemos que aceptar la invitación so that we can be justified para ser justificado and that we can be glorified. y ser glorificado. All right. So that's the process of God. Now, here we have a people, the Israelites, Ese that es el proceso de Dios. had Ahora, a pre-knowledge. God knew them beforehand, chose them. aquí tenemos a los israelitas. Dios los escogió de antemano y los conoció They were destined y fueron destinados and they were y called. fueron llamados. But what happened? Pero ¿qué pasó? And that's what we're going to be looking Es at. lo que vamos a ver. All right. So don't get confused in this terminology. Entonces no sean confundidos en esta terminología. Okay. Verse 4. Who are Israelites, to whom belongs the adoption as sons. Que son israelitas a quienes pertenece la adopción como hijos. They have a destiny, a predetermined destiny, Tienen un destino But they- predestinado, but they chose not to go that way. pero ellos escogieron no ir en este camino. The glory of the covenants and the giving of the law and the temple service and the promises. Les pertenece la gloria de los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Whose are the fathers and from whom Christ according to the flesh, who is over all, God bless forever. Amen. De quienes son los patriarcas y de quienes, según la carne, procede el Cristo, y el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. So Paul is saying, look what these people have. Pablo está diciendo, mira lo que este pueblo tiene. These are my brothers, and they are the chosen ones. They have the promises, they have the law, they have all of this. Son mis hermanos y tienen
las promesas, son los escogidos, tienen la ley, tienen todo, but pero they're missing it. no están, no lo tienen. They're missing it. How do you say that, Jeannie? No lo están aprovechando, lo están perdiendo. Están aprovechando. Ujú. Gracias. The revelation is there, but they're not capturing the revelation. La revelación está, pero no están capturando. The la law, revelación. the old covenant, everything talks of Jesus, but they don't recognize Jesus. La ley, el pacto viejo, todo habla de Jesús, pero no reconocen a Jesús. Verse 6, Versículo 6. but it is not as though the word of God has failed. Pero no es que la palabra de Dios ha fallado. All right, here's a key right here. Aquí es una clave. For they are not all Israel who are descended from Israel. Porque no Versículo somos. 5. Sí, estamos en 6. El versículo 5. Oh, did you jump over 5? No, lo dijimos. Sí, lo dijimos. Ah. Yo Thank lo- you, Belen. You're keeping me. Sí, lo leímos. Yeah. Ah, sí, ya entendí, ya. Gracias. Entonces, ese parte él dice, pero no todos los descendientes de Israel son Israel. Nor, look at the next verse. Y el siguiente versículo. Nor are they all children because they are Abraham's descendants. Y ni son todos hijos por descendencia de Abraham, sino que por Isaac, But through Isaac, your descendants shall be named. sino por Isaac será llamado su descendencia. That is, it is not the children of the flesh who are the children of God, but the children of the promise as regards as the descendants. Eso es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. All right, so what Paul is doing, he's taking the two and he's making them one. Lo que Pablo está haciendo es tomando los dos y haciéndolos uno. If they would have accepted, if they would have responded in their calling, they would have received the blessings. Si hubieran respondido y hubieran aceptado el llamado que Dios tiene, hubieran recibido las bendiciones también. Listen, if you're listening to me on YouTube, I want to say something here. Si estás escuchando después en YouTube, quiero decirles algo. If you're thinking that the answer to all of your spiritual quest is found in Judaism, here's a key for you. Si tú crees que todo tu búsqueda de las cosas espirituales se encuentra en el judaísmo, aquí es una respuesta. They might have had all the law, they might have had the promises and everything, but they still missed the big item. Quizás tuvieron la ley y las promesas, muchas cosas, pero faltó la gran cosa. The jewel is not found by being a Jew. La joya no es encontrarte como judío. The jewel is found in Jesus Christ. La joya se encuentra en Jesucristo. You can go back and you can become messianic, Tú puedes regresar y ser mesiánica, but there's another covenant that you need to come into. pero hay otro pacto por lo cual tú necesitas entrar. And that covenant is only entered through faith. Y ese pacto solamente se entra por fe. And that's been the great downfall of the Jewish tradition. Y eso ha sido la gran caída de la tradición judía, It's not found upon works, it's found upon faith. que no es por obras, sino es por fe. Okay, so the answer is not becoming Messianic Jew, the answer is becoming a new covenant believer. La respuesta no es llegar a ser un judío mesiánica, sino es ser una New persona, covenant believer. un creyente del nuevo pacto. Verse 9. Versículo 9.
For this is the word of promise. Porque esta es la palabra de promesa. At this time, I will come, and Sarah will have a son. Por ese tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. And not only this, but there was Rebekah also. Y no solo eso, pero también Rebeca, When she had conceived twins by one man, our father Isaac, cuando concibió gemelos de uno, nuestro padre Isaac, for though the twins were not yet born and hadn't done nothing, good or bad, so that God purposed according to his choice would stand. porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, porque que el propósito de Dios, conforme a su elección, permaneciera, no por las obras, Not because of works. no por las obras, Not because of works. sin Not hacer nada, because of works. no por las obras, sino por aquel que llama. But according to him who calls. He calls, and then you have to respond. Él llama y tienes que responder. Okay, you have to respond to that calling. That's an invitation. Tienes que responder a ese llamado. Es una invitación. And you have to respond to that invitation. Y tienes que responder a esa invitación. I want to take a few minutes. We've read quite a bit here. I want to ask you what your comments, your opinions of what we've read. Quiero tomar unos minutos. Hemos leído aquí y me gustaría tener sus comentarios de lo que hemos leído. Okay, you have a thought about this. Un pensamiento acerca de lo que hemos visto ahorita. De lo que está diciendo Pablo. Maggie. Hola. Hola. Yo creo que él dice que finalmente creo que es algo que nosotros también vivimos dentro del proceso en el que estamos. Hablando de ser primogénitos, hablando de haber tenido un encuentro con Jesús, lo que está a nuestro alrededor pues no cae igual, ¿no? Yo vendría como acudiendo a esto de la palabra de la tierra. ¿En qué tierra cae la revelación de tu encuentro con Jesucristo? Puede caer en buena tierra, puede caer al lado, a la derecha, al frente, pero cuando cayó en buena tierra es cuando empieza una conversión. Y creo que algo que nos puede es que nosotros queremos transmitir ese encuentro con Jesucristo, con los cercanos, y ellos no entienden o no comprenden o no entienden lo que a nosotros nos cayó. Eso es algo que creo que pues es un sentir muy compartido, ¿no? Porque queremos que los demás sepan que ese encuentro con Jesús nos transformó. Pero al final yo también acudiría a los tiempos, ¿no? Que estamos ahorita en tiempos donde probablemente haya mucha cosquilla de escuchar. Pero lo más importante de escuchar esta cosquilla, pues es que tengamos la verdad de lo que nosotros nos encontramos con Jesús. Y el habernos encontrado con Jesús, yo lo adjudico al nuevo pacto, que eso es prácticamente de lo que creo que tenemos que testificar, confesar, hablar, conectar esa parte. Es un comentario que quería hacer. Muy bien. Muy bien. Buen comentario. Sí. Very good. Victor. Hector. Hi, Hector. How's Hola, things? ¿cómo están? Muy bien, ¿cómo están allá? Muy bien, gracias a Dios. ¿Tienes un comentario? Sí, yo tengo un comentario rápido y a mí me da mucho gusto que, bueno, digo, no quisiera ofender a nadie ni ponerme en los zapatos de las personas que son judías, pero yo doy gracias a Dios que no fui judío, porque creo que la gente judía tienes que romper este paradigma, ¿no? Estas barreras que les van poniendo desde un principio, de que ellos tienen la creencia de que Jesús no es un salvador y siguen esperando y todas estas reglas establecidas que tienen. Y cuando uno es
ateo, cuando uno no cree en Dios y recibe esta invitación y le es revelada esta salvación que se nos está regalando, es como que rápido, ¿no? No rompes con nada, no tienes ninguna fijación, no tienes ninguna barrera. Entonces, yo creo que es mucho más fácil para alguien que es ateo cuando le es invitado y cuando le es revelado y aceptan a Jesús en sus vidas, que las personas que tienen ya estructuras doctrinales, ¿no? Ya sea judíos, ya sea católicos, cualquier otra religión que se les ha ido inculcando y que tienen esas estructuras y que al final de cuentas pues son cosas que les van cerrando los ojos y tapando los oídos. Pero- Y es un milagro que Pablo, porque él tenía, él estaba, raíces muy fuertes. Y entonces él estaba así tan fuerte que él quería matar a los cristianos, ¿verdad? Entonces solamente a través de una revelación y un encuentro profundo y fuerte con Cristo. Yeah. We should be just really full of joy, you and I. Debemos estar muy, muy llenos de gozo, tú y yo. Not that we have arrived. We're still in the process. No que hemos llegado, estamos en un proceso. But I am so grateful that my eyes was open to the new covenant. Pero estoy tan agradecido que mis ojos fueron abiertos al nuevo pacto. I can't believe how I was so many years in religion. No puedo creer tantos años que yo estaba en religión. We're reading a book as a devotion. Como devocional estamos leyendo un libro ahorita. It is written in the 1800s by Andrew Murray. Estuvo escrito en 1800 y algo por Andrew Murray. Okay, so we're talking about over 100 years ago. Estamos hablando de más de 100 años. And the man has got so much revelation. I don't understand how the church did not flourish. Y at él that time. tiene tanta revelación acerca del nuevo pacto y todo, y no entiendo por qué la iglesia no lo agarró y creció con esto, no sé. So I think it's been a challenge, even from the Jewish people and Jesus and the transformation. Creo que ha sido un reto aún con los judíos y la gente con Cristo y la transformación. And even today, to receive the revelation of the new covenant is a challenge. Y aún hoy en día recibir la revelación del nuevo pacto es un reto, Because you have to die to that old religion. porque tienes que morir a la antigua religión And you have to live according to the promise, y tienes que vivir conforme a las promesas, according to the will of the Holy Spirit. conforme a la voluntad del Espíritu Santo. Well, thank you, Hector, for that comment. Appreciate those comments very much. Gracias. Very much. Well, let's continue to read then. Entonces vamos a continuar Now leyendo. we're going to get into something just a little bit hard to understand. Vamos a entrar en algo un poquito difícil para entender. And I don't know if I want to entertain any questions or not. Y no sé si quiero tener preguntas o no. Because you might get some really strange ideas coming. Porque no sé qué ideas extrañas pueden venir. Okay, but let's go ahead and read it and let's see what Pero happens. vamos a ver, vamos a leer. Okay, verse 11. Versículo 11. For though the twins were not yet born Porque aunque aún todavía and had done nothing good or bad, so God's purposes according to his choice would los stand. mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, Not because of works, but because of him who calls. no por las obras, sino por aquel que llama. It was said to her, the older will serve the younger. Se le dijo a ella, el mayor servirá al menor. Now, custom is that the older had the birthright. El costumbre fue que el primogénito
tuvo en la derecha como Primogénito, ajá, or- como primogénito, ¿no? Primogénito. Para que que él sería servido, right? Yeah, he Okay. becomes the leader of the family. Él He llega a gets ser el double líder. portion. Él recibe doble. El mayor serviría al menor. El mayor Oh, serviría al menor. Right. That Exactamente. was the custom. That is what was normally observed. Eso fue costumbre, lo que normalmente observaron. But when Rebecca gave birth, God had a purpose that the younger one would be the master and the younger one or the older one would serve him. Pero cuando ella tuvo estos hijos, Dios tuvo un propósito, que el menor sería el servido Now por medio del mayor. you and I, we come up with this question, why? Y tú y yo llegamos a preguntar, ¿y por qué? That's always our problem. We always ask that question. Why does that happen? Siempre es nuestro problema, porque siempre estamos preguntando, ¿por qué? And that's exactly what you're going to be asking as we continue. Es exactamente lo que vas a estar preguntando al continuar. And all I can say, it is God's will. Y solamente te puedo decir porque es la voluntad de Dios. That's all I can say. Es todo lo que puedo decir. All right, let's continue. Vamos a continuar. 13, just as it is written, Jacob I loved, but Esau I hated. Tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Isaí aborrecí. Why? ¿Por qué? You see that? I knew that was coming. Yo sabía que venía eso. Why did God hate Esau and love Jacob? ¿Por qué Dios aborreció a Esaú y amó a Jacob Before they were even born. antes de que fueron nacidos? Don't ask me. I don't know. God chose it. I don't have to defend God. No me preguntas. Dios lo escogió y no tengo que defender a Dios. Verse 14. What should we say then? Versículo 14. ¿Qué diremos entonces? Is there no injustice with God? Is there? ¿Que hay injusticia en Dios? May it never be. De ningún modo. For he says to Moses, I will have mercy on whom I have mercy. Porque él dice a Moisés, yo tendré misericordia sobre... Así, yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia. And I will have compassion on whom I will have Yo compassion. tendré compasión del que yo tenga compasión. So it does not depend on the man who wills, Entonces no depende del hombre que quiere, or the man who runs, ni del que corre, but on God who has mercy. sino de Dios que tiene misericordia. How does that make you feel? ¿Cómo te hace sentir? How does that make you feel about you? ¿Cómo te hace sentir acerca de ti? Out of all the people in Mexico and Argentina, De toda la gente en México y Argentina, God chose you, Dios escogió a ti and you responded. y tú respondiste. He gave you an invitation, Te dio una invitación and you responded to the y invitation. respondiste a la invitación. Wow. Wow. You know, one time I said in a congregation, I was preaching, I said, God really loves me. Una vez estaba yo predicando en una congregación y yo dije, wow, cómo Dios me ama. But a lady stood up, she said, but Galen, I'm his favorite. Y una hermana se levantó y dijo, está bien, Galen, sí te ama, pero yo soy su favorita. You know, it should make you feel very privileged Debemos sentir muy privilegiados to be in the family of God with faith. de estar en la familia de Dios, en fe. Privileged, but not yet boastful, not boastful. Privilegiados, no jactanciosos, Okay. pero privilegiados. Ujú. God chose you. Porque Dios escogió.
to be in this revelation. Te escogió para estar en esta revelación. But then I want to say something to you Pero quiero decirte algo that brings responsibility on your part. que trae responsabilidad de tu parte. You can't keep something of great value hidden and not allow someone else to have it. No puedes esconder algo así de tanto valor y no dejar que otros también tengan. You don't know who God will open their eyes and give them the ability to receive revelation, but your part is to preach. Tú no sabes a quién Dios va a abrir sus ojos y darles la oportunidad para poder recibir la revelación. Tu parte es predicarlo. He will have compassion on whom he wants to have compassion, Él va a tener compasión de quien Él quiere tener compasión. but we become the vessel of that compassion we preach. Pero nosotros llegamos a ser el vaso de esta compasión de lo cual predicamos. Verse 19, you will say to me then, why does he still find fault? For who can resist his will? Versículo 19 dice, así me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? ¿Por qué? ¿Quién resiste a su voluntad? The whole verse, right? Yeah. Verse 20, on the contrary, who are you, O man, who answers back to God? Al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? The thing molded cannot say to the molder, why did you make me like this? Will it? ¿Acaso el objeto modelado dirá al que lo modela, ¿por qué me hiciste así? Verse 21, or does the potter who had the right over the clay to make the same lump one vessel for honorable use and another one for common use? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honrable y otro para uso ordinario? You see, everything that we're talking about takes it back to God. He has a choice and a will. Ves que todo lo que estamos hablando regresa a Dios. Él tiene una elección y tiene su voluntad. We read last week that we all have been pre-known, predestined, and called. Vimos la semana pasada que todos hemos sido predestinados, llamados y what was it called? Called, predestined, and pre-known. y conocidos de antemano. Okay, you become servants when you answer that call. Y tú llegas a ser un siervo cuando tú dices sí a esa llamada. Verse 22, what if God, although willing to demonstrate his wrath and to make his power known, endured with much patience vessels of wrath prepared for destruction? ¿Y qué? Si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción. Verse 22 is talking about the Gentiles. Versículo 22 está hablando de gentiles, The Gentiles. los gentiles. Keep that in mind as we read it again. Recuérdalo, lo vamos a leer otra vez, los gentiles. What if God, although willing to demonstrate his wrath and make his power known, endured with much patience vessels of wrath prepared for destruction? ¿Y qué? Si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción. There was a time when the Gentile people was destined for destruction. Hubo un tiempo cuando estaban destinados para la destrucción del pueblo gentil. Salvation was not for the Gentile. La salvación no era para los gentiles. And it wasn't until Acts chapter 10 in the house of Cornelius Hasta Hechos capítulo 10, en la casa de Cornelio, that God gave the ability of the Gentile people to receive the truth. y Dios dio al pueblo gentil la habilidad para recibir la verdad.
Verse 23. Versículo 23. And he did so to make known the riches of his glory Y lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria upon vessels of mercy. sobre los vasos de misericordia. Oh, we are vessels of mercy, Somos vasos de misericordia which he prepared beforehand for his glory. que Él preparó de antemano para su gloria. Verse 24, even us, whom he also called, not from among the Jews only, but also from among the Gentiles. Dice, es decir, nosotros, a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también entre los gentiles. You see, now Paul is talking to us, to you. Ahora Pablo está me. hablando con nosotros, a ti y a mí. And what, again, I say, what a privilege. Y otra vez yo digo, qué privilegio. Ricardo, you have your hand up. I'll listen to your comment. my Ricardo, ¿quieres comentar algo? Sí, un comentario a lo que habíamos hablado con anterior, ¿no? Nosotros los que tuvimos el privilegio de ser elegidos y que dijimos que sí, tenemos que tener el compromiso, asumir el compromiso de hacer, ¿no? Yo hubo un tiempo que estaba muy contento porque todas mis preguntas eran respondidas por él, hasta que llegó un momento que sentí que hubo un parate. Entonces me preguntaba, ¿por qué no me respondes? ¿Por qué no me respondes? Y habrán pasado 2 o 3 semanas que no tenía ninguna respuesta y me entré a preocupar y le entré a preguntar en qué me estaba equivocando, porque sentía que era una equivocación mía. Y me respondió, ¿qué estás haciendo con lo que yo te di? Realmente no estaba haciendo muy poco estaba haciendo. Fue un cambio muy brusco para mí, porque vi que ahí estaba el problema mío. Y de ese momento empecé a hablar mucho más de la palabra de él. Y empezó a contestarme otra vez. ¡Wow! ¡Qué maravilloso que fue! Se me pone la piel de gallina, es terrible. El poder, cómo nos hace encarrilar y entender, ¿no? O sea que hablo del compromiso. Necesitamos ser el canal de su palabra. Tenemos que estar en actividad siempre. Dejar la tibieza. Very good. Amén. Very good comment. Yeah. Very good comment. Very, very Gracias, Ricardo. good. Gracias, Ricardo. Muy bien. Anyone else have a comment before we continue? ¿Alguien más tiene comentario antes de continuar? No? ¿Nada? Okay, well, we'll continue here. Verse 25. Ok, versículo 25. As he says also in Hosea, I will call those who are not my people, and her who was not beloved, beloved. Como también dice en Oseas, a los que no eran mi pueblo, llamaré pueblo mío, y a la que no era amada, amada mía. You know, if you think about the new covenant, Hebrews chapter 8, Si piensas en nuevo pacto en Hebreos capítulo 8, I will be their God, yo seré su Dios and they will be my y people. ellos serán mi pueblo. It's all found in the new covenant. Todo eso se encuentra en el nuevo pacto. Those that believe, those that will be in the covenant are his people. Aquellos que creen, aquellos que están en el pacto nuevo, los que creen están en él. And Son beloved, su pueblo, son su pueblo. and beloved, oh my, yes. Why? Because of amados? Jesus. ¿Por qué somos amados? Por causa de Jesús. Jesus is the only reason why I am beloved. Jesús es la única razón por que yo soy amado. He has washed me, he has cleansed me, he has redeemed me. Me ha lavado, me ha limpiado, me ha redimido. Verse 26, Versículo 26. and it shall be that in the place where it was said to them, you are not my people,
There they shall be called sons of the living God. Y acontecerá que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no son mi pueblo, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Now remember, this is a continuation of Recuerden, chapter 8. es continuación de capítulo 8. Who are the children of God? ¿Quién son los hijos de Dios? Those that are guided by the Spirit of God. Aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Amen. Ujú. Verse 27, Isaiah cries out concerning Israel. Though the numbers of the sons of Israel be like the sands of the sea, it is the remnant that will be saved. Isaías también exclamó en cuanto a Israel. Y él dice, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo. So let me ask you a question with that. Does God know that there's only going to be a remnant? Pues déjenme preguntarles una pregunta. ¿Sabe Dios que solamente va a ser un remanente? Not everybody's going to be saved, is it? ¿Verdad que no todos van a ser salvos? And that word remnant, is that a great number of people? Y la palabra remanente es una gran cantidad. No. Mm-mm. Few and the many. Los pocos y los muchos. Many will walk the walk to destruction, but few will find the way to salvation. Muchos van a ir al camino de destrucción y pocos que encuentran el camino a la salvación. Were they called, ¿Fueron llamados? predestined, pre-known? ¿Predestinados? Yes, ¿Preconocidos? Sí. but they chose not to. Pero escogieron. No. Every day is based upon choice. Cada día es basado en las elecciones que hacemos, Choice. en lo que escogemos. Verse 28, Versículo 28. for the Lord will execute his word on the earth thoroughly and quickly. Porque el Señor ejecutará su palabra sobre la tierra cabalmente y con brevedad. Just as Isaiah foretold, unless the Lord of the Sabbath had left us a posterity, we would have become like Sodom and would have resembled Gomorrah. Así como Isaías predicó y dijo, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, hubiéramos llegado a ser como Sodoma y hechos semejantes a Gomorra. Now, what that tells me is that God, by his strong right hand, he brought about salvation of his own. Eso lo que me dice es que Dios, a través de su brazo derecho, su brazo fuerte, Él trajo la salvación For a few, por unos pocos, for a remnant por un remanente that will believe. que le creyera. Wow. And we're part of that. Y somos parte de ese remanente. Wow. Make you feel good? ¿No te hace sentir bien? It should. It Debe, really should. debe. You should be jumping up and running around the room. Debes estar brincando y dando vueltas en tu cuarto. Okay. Ahí está Ginny. Oh, Okay. Jenny, you getting up or going, are you? Yep. Yep. And what shall we say then? The Gentiles. ¿Y qué diremos entonces? The Gentiles who did not pursue righteousness obtained righteousness. Los gentiles que no iban tras de justicia alcanzaron la justicia. Even the righteousness which is by faith. Es decir, la justicia que es por fe. So if you're watching me on YouTube, listen, So, si me están viendo en YouTube, escucha. righteousness is found in faith, not found in works. La justicia se encuentra por la fe, no en las obras. It's not in your heritage of being a Jewish family. No es una herencia de ser judío. It is the foreknowledge, the predestination, and the calling of God, and your response to him. Es que Él te conoció antes, fuiste predestinado
y llamado y tu manera de responder a todo esto. But Israel, pursuing the law of righteousness, did not arrive at that law. Pero Israel, que iba tras la ley de justicia, no alcanzó esa ley. Why? ¿Y por qué? Because they did not pursue it by faith, Porque no iban tras ella por fe, but as though by works. sino como por obras. They stumbled over the stumbling stone. Ellos tropezaron en la piedra de tropiezo. Now we're going to end the chapter with this verse. Terminamos el capítulo con este versículo. And then I'm going to open up for comments for the Luego- last 10 minutes. Lo voy a abrir para los últimos 10 minutos para comentarios. I want you to participate. Quiero que participen. Just as it is written, Tal como está escrito, behold, I lay in Zion a stone of stumbling. he aquí, yo pongo en Sión una piedra de tropiezo It's going to cause some to stumble. que va a causar que algunos tropiecen And a rock of offense. y una roca de escándalo. Some people are going to be offended. Gente va a ser ofendido. By what? ¿Por medio de qué? The true gospel Del evangelio verdadero, that is on faith, not on works, but on faith. que es basado en fe, no por obra. You see, that's where you've got to find a place that preaches faith, Es donde tienes que encontrar un lugar que predica la fe, that preaches covenant, the new covenant, que predica el nuevo pacto. not based upon what a man has to do, but what God did through Jesus Christ. No basado en lo que el hombre tiene que hacer, sino en lo que Dios hizo a través de Jesucristo. And now we finish up here saying, continuing to read the verse 33. Y terminamos aquí con versículo 33. And he who believes in him will not be disappointed. Y el que crea en él no será avergonzado. Oh, that makes me feel good. Eso me hace sentir bien. I won't be disappointed. No voy a ser avergonzado. En inglés dice desilusionado. Well, that's the end of that chapter. Now let's open up for comments. What do you think about that chapter? Ya terminamos este capítulo. Vamos a abrirlo por acá en comentarios. ¿Qué pensaron de este capítulo? Yeah, Maggie, go ahead. Yo creo que lo que tenemos que pensar es en su soberanía. La soberanía de Dios es muy importante. ¿Por qué? Porque yo creo que yo ahí pondría esto que dijo que podemos ser un vaso de honra o un vaso de deshonra. Es si nosotros decidimos por Él puede decidir sobre nosotros. Entonces yo creo que también muchas veces podríamos pensar que sí, todo es para bien, pero si a Él le place por soberanía que tú no seas un vaso de honra para algo, creo que existe, ¿no? Y eso es algo que tiene que ver con lo que también nosotros, conociéndolo más, tenemos que entender, que son cosas como un poco complejas, pero que al final es la soberanía de Él y es lo que decidimos nosotros. Y el ser privilegiados, como tú dices, yo creo que a todo el mundo le puede caer la revelación, Gaylan, pero seguir a Jesús no es algo que verdaderamente sea fácil. Lo digo desde mí, ¿no? En cuanto a que sus pensamientos no son como los míos, en cuanto a que la mentalidad tiene que ser renovada cada día. Si nosotros no buscamos esa renovación, no podríamos tener revelación de Él, no podríamos asumir que Él es soberano. Eso es lo que a mí me hace pensar todo esto. Amén. Ujú. Maggie, I'm proud of you. You have come along real well. Maggie, estoy orgulloso de ti. Has avanzado mucho. I'm very pleased to listen to you. You're catching it, girl. That's good. Veo que lo estás agarrando. Qué bueno. That's good. Ujú. Good comment. Thank Buen you. comentario, gracias. Thank you. Ujú. All right. Someone else. Come ¿Alguien on. más?
What'd you think of this ¿Qué chapter? pensaron de ese capítulo? It took us on a roller coaster, but Nos llevó por un, ¿cómo se dice ruso? ¿Cómo se da? Montaña rusa. A la montaña rusa. but at the end of it, we have a great understanding, don't we? Pero al final tenemos un gran entendimiento, ¿verdad? Come on, give me a comment. Dame un comentario. Ujú. Go ahead, Belen. Pues sí, nosotros podemos ver la grandeza de Dios, la generosidad, el cumplimiento de sus promesas en el nuevo pacto. Él nos dice que Él va a ser nuestro Dios, va a poner en nosotros su ley. Nosotros solo tenemos que creer. Nosotros creemos, tenemos fe, ya está hecho. Así como dice, es un poco complejo de comprenderlo, pero ya está la revelación. Y como dice Maggie, cuesta trabajo, hay que ser esforzados y valientes para seguir en el camino del Señor, pero con la garantía de que Jesús ganó y nos hace vencedores, más que vencedores. Entonces sí es un privilegio haber respondido, porque Dios nos llama, pero nosotros al responder obtenemos el privilegio de ser escogidos, de ser sus hijos, de vivir en las promesas, de aceptar su voluntad, de vivir para servir. Amen. Very good comment. Ujú. Y hay algo que también, perdón, me meto un poquito en lo que dijiste, Elan, de la que no te avergüenza. Eso es una verdad. Cuando nosotros queremos hablar de su palabra, yo les puedo decir que les quiero testificarles algo. Yo salí de Cancún y tuve que agarrar un vuelo. Fui hacia Querétaro. Y me encontré con una persona que de repente se metió en el camino donde yo andaba, de una mujer, y empezó a llorar. No sé por qué empezó a llorar, pero empezó a llorar. Yo lo único que escuché del Espíritu Santo es consuélala. Y fui y la abracé. Ella, solo la toqué de la mano, empecé a orar por ella y pues ella totalmente, sí, pues un consuelo en ese momento y estábamos caminando hacia la toma del avión, cada quien en su momento. Pienso que no te avergüenza porque la gente en el mundo, los que andan buscando algo, los que tienen una aflicción, los que no les ha sido revelado Dios, lo ven como una magia. Y hoy hablaba yo de eso, o sea, Dios no es magia, Dios es verdadero. Cuando empecé a decirles esta verdad de que pues Dios, que Jesucristo es el camino, es la verdad, es la vida, es una fuerza que hay interna que sale de mi corazón, de la pasión que tengo por Él. Y no te avergüenza porque ella da las gracias. No sé qué tanto entienda, pero sí entendió algo, que el Espíritu Santo la consoló. Y yo creo que eso es lo que, hablando de estas vergüenzas que muchas veces no sabes cómo hablarle al que está desesperado, que está afligido, al que tiene algo, que luego nosotros queremos poner palabras y no necesariamente son palabras, a lo mejor es un acto de misericordia, un acto de ¿cómo se llama? Pues, de consuelo, de compasión. Entonces, muchas veces como que no son palabras, son acciones. Y eso lo respalda totalmente Dios y no te avergüenza por hacerlo. Yo me sentí privilegiada en que pude ser usada en un momento como de mucho estrés, que pensaba que me dejaba el avión. Y ese momento fue tan de parte de Dios, tan divino, que ni me dejó el avión ni pasó nada y ella fue consolada, ¿no? Entonces pienso que muchas veces este tipo de momentos es los que en algún momento me daba como un poco de temor, como, ¿no? Y el saber que no te avergüenza, que al contrario, ¿no? Él te usa para otro, ¿no? Eso es algo que creo que mi corazón está muy, muy lleno, ¿no? De saber que puedo ser usada para algo que Él quiere hacer, ¿no? Con otros. Ujú. Very good. Amén. Good Yo también comment. puedo comentar al respecto. Yes. Me pasó Yep. una cosa similar, pero en el Seguro Social.
Estaba yo sentada igual esperando mi consulta y de repente una señora comenzó a llorar. Entonces yo me abracé, me levanté y la abracé. No le dije nada, solamente la abracé y ella al sentir mi abrazo se dejó abrazar y lloró más. Sacó todo su sentir y yo después le dije, este es un abrazo que Dios te manda. Confía en Él, no tengas miedo. Dios te va a sanar, vas a estar bien, como yo le dije. ¿No? Y es cierto, Dios no nos avergüenza, no nos defrauda, no nos desilusiona. Al contrario, la gente necesita ese abrazo, necesita ese consuelo. Y muchas veces no lo encuentra ni en su familia, a veces ni en su esposo, ¿no? Pero Dios siempre tiene el cuidado. Entonces manda a los que somos privilegiados para dar ese consuelo, esa parte del amor que Dios tiene. Amén. Igual. Very good comment. Gina, Hilda. Yes, Hilda. A raíz que estás dando esta enseñanza de Romanos, me ha hecho muy receptiva, muy sensible a las personas que están a mi alrededor. Y estoy muy asombrada, ya lo dije varias veces, que aún estando que no salgo mucho, están viniendo gente muy necesitada todos los días. Estoy impactada. Y yo estoy impactada porque la estoy repartiendo en las reuniones de Mauricio, de Armando, y es algo maravilloso, maravilloso que a distancia y sin conocerte puedes transmitirles. Esto es espiritual, porque cuando hablas con una persona, ya sea por WhatsApp o teléfono, ¿cómo es posible que puedan sentir esa paz que sobrepasa nuestro entendimiento, esa seguridad de que se ponen felices, ¿me entiendes? Solo por platicar me la dieron, me han dado mucha gente, y entre ellas a mi alrededor ha habido mucha gente que me impacta saber que si yo tengo una disposición de mi corazón para dar y no quedarme con lo que Dios me ha dado en este tiempo de Romanos que hemos leído, es algo así maravilloso. Me ha dicho Dios, no lo almacenes, no digas, ya lo aprendiste, ya está muy bien, sino al contrario, dalo. Y Dios conoce tu corazón y sabe los deseos de tu corazón y te pone alrededor gente. Yo quiero decir luego para testimonio que a raíz de que estoy viendo este libro, lo estás tú desglosando, o sea, desmenuzando, ha llegado a mi espíritu, ha impactado mi espíritu de ver las cosas sobrenaturales en este momento. Hoy nos reunimos por primera vez 3 personas, porque sentíamos las 3 personas la necesidad de orar y de clamar por esa gente que está toda perturbada y que Dios les está dando la oportunidad en este tiempo de que la palabra penetre y llegue. Y vienen muy confundidas porque me ha dado gente que he metido a la reunión donde traen muchas enseñanzas, Gaylan, muchas, y tienen una varaña en su cabeza. Es como una telaraña, no saben. Ya no saben si ir, ya no saben si regresar o ya no ir, y cosas así tremendas. Y a raíz del viernes de ver a una mujer que yo invité a la reunión y de ver, yo ya había hablado con ella y sabía cuánto necesitaba de Dios, sin decirle nada a Mauricio. Yo no me pongo de acuerdo con Mauricio ni con Armando, me pongo de acuerdo con Dios, con el Espíritu de Dios, que Él sabe y escudriña los corazones. Y fue maravilloso porque esa mujer, con tantas cosas, vino hacia Eugenia, hacia Ricardo, hacia mí, una misericordia, ¿verdad? De que sí sabe de la palabra, pero nada más son enseñanzas, son estudios, pero no ha hecho nada en su vida. Y es la palabra. ¿Y cómo es posible? Porque la palabra no vuelve vacía. Entonces, hubo un deseo en nuestro corazón y yo hablé con Armando y le dije, Armando,
¿nos puedes dar luz verde para hacer una reunión? Es que necesitamos orar por la gente que está llegando, porque no es una, no son dos, ya son muchas, ya no me alcanzan los dedos de mi mano para los invitados que se han agregado. Entre ellos está mi familia y está haciendo un estruendo a la vida de mis sobrinas. Entonces, hicimos una reunión y hoy fue nuestra primera reunión. Eugenia me está escuchando, Ricardo me está escuchando, y es una tremenda bendición que no nos perdamos de vivir lo que nos están enseñando y no cerrar la libreta donde yo apunto o cerrar la palabra. Ay, maravilloso, Gaylan, tu enseñanza fue maravillosa. No, es tremendo lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros que hemos tenido el privilegio de estar en esta tecnología, con la tecnología, gracias a Dios por ella, para la enseñanza, vivirla, pero más que nada me impacta el sentir de Eugenia, de Ricardo, era el mismo sentir. Y estaba a flor de piel y lo comentamos. Entonces yo dije, Armando, ¿nos puedes dar luz verde? La gente que está llegando necesita la oración para que sean abiertos sus oídos espirituales, para que tengan ese deseo como lo tiene uno cuando termina uno de escuchar una enseñanza o un libro. Está haciendo impacto en mi propia casa, con los míos. Entonces eso es maravilloso y asombroso. Dios es un Dios real que no quiere que me quede nada más con la enseñanza, que enseguida empiece a compartirla. Me dijo, no te quedes como cuando vas al súper y almacenas más frijol, más arroz, que tenga yo bastantes cosas. No, empiézalos a dar y a dar. Y es una bendición tan grande la que hemos tenido esta mañana. Lo quiero decir para gloria de Dios. No planeo nada, Ricardo, ni yo, nada más lo único, dejémonos llevar por el Espíritu. No vamos a decir, mira, vamos a hacer así, vamos a hacer así. No, dejémonos que fluyamos. Y fluyó tan bonito que se pasaron 2 horas, 10 minutos en la reunión y se nos hizo tan pequeñito. Y la bendición que nos pudieron presentar a la hermana de Ricardo. Como él me dice tía a mí, me dijo, tía, aquí está muy cerca mi hermana, no recuerdo si me dijo si ella los quería conocer o no lo sé, pero la puso en la pantalla. ¡Qué bendición! No importa la distancia, no importa donde tú estés. Y yo le dije a Ricardo y le dije a Lesbia también, porque Lesbia no entró. Y le dije, no te preocupes porque no vas a entrar porque tu mami va a estar contigo. Es el tiempo de tu mami. Pero ¿sabes qué, Lesbia? Le dije, tú tienes una fragancia. Mientras más busques a Dios, esa fragancia del Señor está contigo. Es la unción, porque ahorita es el tiempo de que sin palabras abraces a tu madre y la bendigas. Ella no va a saber que tú la estás bendiciendo, pero yo te aseguro que ella va a sentir esa fragancia, porque lo del Espíritu Santo es sobrenatural, no es natural. Nosotros en lo natural yo puedo hacer muchas cosas y yo me puedo decir, pues Dios me dio la unción de evangelista y me es fácil a mí, pero a mí me impacta cuando el Espíritu de Dios me mueve. ¿Me entiendes? Y es algo tan deleitoso que no es un cuento, no es una fantasía, es vivir. Yo le digo a este hermano pequeño que estamos aquí, cuando terminemos el libro de Romanos, no dejemos de compartir lo que nos han compartido domingo tras domingo, pero dejar que el Espíritu nos guíe, eso es asombroso, maravilloso. Gracias, gracias, gracias. Amén. ¿Puedo hacer un comentario muy cortito? Adelante. ¿Puedo hacerlo? Sí. Yo considero que nosotros tenemos algo muy hermoso, muy precioso, que es el Espíritu de Dios, ¿no? Que está dentro de nuestro y que lo tenemos que ejercitar todo lo que podamos.
tendríamos que vivir en el Espíritu todo lo más que podamos, estar conexionados las 24 horas con Él. Es maravilloso poder lograr eso. Ese ejercicio, ese ejercitar de estar con Él. Y vuelvo a repetir el compromiso, ¿no? El compromiso nuestro. La fe, el hambre a su palabra, el amor a Él, ¿no? Que en mi caso es extremo. Yo le entregué mi vida a Él y quiero que la siga teniendo, y me está sacando todo lo de alrededor que está molestándome. El trabajo, gente. Eso quería decir nada más. Amen. Amen. We are a blessed people. Somos un pueblo bendecido. Amén. We walk, now listen to me. We Escúchame. walk in the blessings of our Father. Caminamos en las bendiciones de nuestro Padre. Isn't that amazing? ¿Verdad que es asombroso? Amén. Mm. We are His children. Somos sus hijos. Enjoying all the oh, I'm sorry, lesbian. I just seen your hand. Ay, lesbia, no vi tu mano. Tienes tu mano. You have a levantada. comment? Go ahead. ¿Tienes un comentario? Sí, a mí me hace ruido lo que cuando habla que el pueblo lo buscaba no por la fe, sino por obras, ¿no? Y eso pasa en la actualidad. Me llama la atención porque en la palabra dice que la salvación es por fe y no por obras, pero hay otra parte en la palabra que dice que sin obras la fe es muerta. Yo antes de recibir la revelación del nuevo pacto, el Señor me había puesto estas citas y yo estaba confundida y le decía al Señor, no entiendo. Entonces, ¿se hacen obras o no se hacen obras? ¿No? Y el Espíritu Santo me hablaba y me decía que primero es la fe y por medio de la fe se van a hacer las obras, porque allí está activado el Espíritu Santo y es el que nos guía a hacer las obras, ¿no? Amén. Entonces, la iglesia en general ha mal entendido que es las obras las que nos van a salvar y es las obras que hacemos que estemos dentro de una vida cristiana. Pero realmente entrar al nuevo pacto y estar en el reino de Dios es hacer las obras por la fe en Jesucristo, ¿no? Que es activar el Espíritu Santo para que hagamos esas obras como los testimonios que acaban de dar. No es así como que para que uno impacte. Hay otra palabra que dice algo así, que no es por obras para no gloriarse, algo así. Entonces, cuando no lo hacemos con guiados por el Espíritu Santo, entonces sí entra la vanagloria, ¿no? La carne se exalta y entonces ya no es una vida para Cristo, sino es para sí mismo, ¿no? Entonces, esa parte me gusta, me llama la atención y le doy gracias a Dios de que ya nos hizo entendidos, ¿no? Amén. En esta obra que estamos haciendo. Amén. Amén. Very good comment. Muy bien. Very good comment. Well, my beloved brothers and sisters, we are past our time. Mis amados hermanos y hermanas, ya pasamos el tiempo. Well, we will get together next week and we will start another chapter. Vamos a reunirnos la próxima semana y empezamos otro capítulo. Father, I bless the people that are waking up to the revelation. Padre, bendigo al pueblo que está despertando a la revelación. We pray for the Jewish people. Oramos por la gente judía. And like Hector said, there's such a resistance because they're seated in that old place and they can't receive the new. Y como Héctor estaba diciendo, hay tanta resistencia porque están sentados en ese lugar antigua y no puede ser movido. We pray for the salvation of the Jewish people. Oramos
por la salvación del pueblo. But judío. we also pray for the salvation of the religious people that surround us every day. Pero también pedimos por la salvación de la gente religiosa que están alrededor de nosotros todos los días. We pray for revelation to be released upon them. Pedimos por una revelación que sea soltado sobre ellos, The mystery of the gospel. el misterio del evangelio. We thank you, Father, in Jesus' mighty name. Damos gracias, Padre, en el nombre I poderoso. de bless your Jesús. people. Bendiga a su gente. Amen. Amen. Amén, amén. I'm going to stop the recording. and Amén, we amén.